Y pues hoy yo quiero hablarte de un tema que hace ya algunos meses está en mi corazón, porque creo que Dios quiere hacer algo importante con este tema, y se llama paternidad. Te voy a hablar de paternidad, las bendiciones de una paternidad sana, de desarrollar una paternidad sana. Y te voy a invitar a que me acompañes por favor a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 19. Dice la escritura. A ver, me voy a esperar tantito a que llegues. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice así: Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotba. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinando ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Bríncate conmigo por favor al capítulo 22. Josías tenía ¿cuántos años? 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todos siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Hasta ahí nada más. ¿Cómo se llamó este último rey? Josías. Josías para mí es uno de los reyes de Israel, o quizá después de David, el que me causa mayor respeto y admiración. Si algún día yo hubiera tenido un hijo varón, le hubiera puesto por nombre Josías. Josías empezó a reinar a la edad de los 8 años. Seguramente estaba jugando todavía ahí con sus carritos, estaba jugando ahí con sus camellos voladores, ¿verdad? Con sus tortugas dron, no lo sé, pero él comenzó muy pequeño. ¿Y cómo viene esta desgracia? Pues porque sencillamente tiene un padre que muere aproximadamente a la edad de los 24 años, un padre totalmente desobediente a Dios, totalmente corrompido. Tan corrompido era su padre que el Señor le permitió únicamente vivir y reinar 2 años sobre Israel. Y de allí hacia atrás de Josías hay una serie de generaciones que se corrompieron de forma horrible delante de Dios. Después de David vino una decadencia en la sucesión del reinado de Judá de una manera espantosa, comenzando desde Salomón incluso, que permitió que se metieran unos ídolos aberrantes en el templo de Dios, y de ahí viene una decadencia. Pasa por un rey llamado Ezequías, que hizo cosas muy buenas,
pero no llegó al nivel de Josías. Y de repente viene un rey excelente, pero que creció sin padre. ¿A quién le debemos esta influencia tan especial? Pues la Biblia nos enseña que seguramente a una mamá, pero sobre todo a una enseñanza de los sacerdotes de la ley, a hombres de Dios, para que a la edad donde empieza él a hacer cambios, a la edad de los 26 años, eso está en la siguiente parte de los capítulos, a esa edad alguien encuentra un libro de la ley de Dios, y en ese momento Josías no conocía la ley de Dios, pero vienen y ese sacerdote que encuentra la ley se la lee delante del rey. Eso está en el versículo 11 del capítulo 22. Pide que sea leída y traída la Biblia, y en el momento en que le leen la ley de Moisés, Josías, de lo consternado de poder ver cómo el pueblo había desobedecido a Dios tan de fea forma, se rasga sus vestidos y inmediatamente ordena que sea restaurado el templo de Dios, que sean sacados los ídolos completamente, los altares donde ofrecían holocausto, incienso a otros dioses. Empieza a restaurar el sistema sacerdotal para que funcione como debe ser. Restaura también la Pascua. En el versículo 23 hace que el pueblo vuelva a renovar su pacto con Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 23, versículo 24 al 25. Fíjate lo excelente que menciona de Josías la palabra. Dice, versículo 24 del capítulo 23, dice: además Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. ¿Cuántos saben que nuestro México necesita una gran reforma? Y no va a ser el peje, va a ser hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Necesita una gran reforma nuestro país. Dice así: lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Y fíjate el versículo 25, dice: ni antes ni después de Josías hubo otro rey como él, que se volviera al Señor de todo su corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Fíjate bien, un hombre con una paternidad dañada, un hombre que vivió en una familia disfuncional, fue capaz de regresar todo ese pasado, de no seguir viviendo en la frustración, en el trauma, de no seguir permitiéndose para su vida que ese pasado tormentoso, esos malos ejemplos de sus antepasados influyeran sobre él. Y sabes, como hemos dicho muchas veces aquí, hoy en día
Sabemos estadísticamente que más del 60% de la población en nuestro país vivió y creció sin su padre biológico. Y ese número sigue creciendo. Ya está arriba. Y sabes, el plan del diablo, la maquinación de Satanás, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice el apóstol Pablo, es justamente destruir el concepto de la paternidad desde el principio, porque así estará destruyendo la raza humana, estará haciendo que todos lleguen al punto de detestar a Dios. Desde el principio trabajó con Adán y con Eva, al momento que le dijo: con que Dios, el Padre, ha dicho no coman de ese árbol, ¿verdad? Inmediatamente pone en duda la relación de paternidad con el primer hombre y con la primera mujer que existió aquí en la tierra. Satanás en su plan está buscando corromper los corazones y crearles vacíos muy fuertes en su interior, creando una sensación de vacío, de mentira, de tal forma que cuando una paternidad no es sanada, la persona se seguirá lacerando por el resto de sus días. Aquel que creció sin su padre, esa persona, lo que hemos visto en consejería, en observaciones, que crea muchas ilusiones. Y entonces empiezan a veces querer buscar a su padre después de los 20 y tantos años, 30 veces, pero crean una ilusión de lo que es el papá perfecto y creen que el día que lo van a encontrar, su papá los va a estar esperando ahí y va a correr a abrazarles y a darles besos y a amarles y a decir: hijo, yo también te extrañé, también te estuve buscando, también me esforcé por querer encontrarte. ¿Sabes? Pero eso no es cierto. Son solo ilusiones. Son solo ilusiones. Porque el papá que se va de casa, la mamá que se va de casa, también hay muchos casos. Y que no viene en un año, en dos, en tres, en cuatro, y nunca te buscó. Nunca te hagas la ilusión de que un día lo vas a tener como perfecto y un día va a cambiar, a menos que Dios llegue a su vida. Escucha bien eso. Hay un año muy especial, pero fíjate bien, no solamente aquel que vivió sin papá o sin mamá tiene potenciales problemas con la paternidad, aún los que vivimos con ellos. Yo doy gracias a Dios por mi padre, pero voy a ser honesto, la verdad es que en mucha etapa de mi juventud me causó vergüenzas. Yo llegué a la conclusión de que yo tenía que cargar a mi padre. Entonces quiero decirte que aún los que vivimos con padre, muchos vivimos con el padre alcohólico, borracho. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos vivieron una situación así? Algunos vivieron con el padre mujeriego. Algunos vivieron con el padre frío, sin afecto, sin emociones. Ahí estaba en casa, pero estaba como estaba ahí el ropero, el refrigerador. Nunca abrazaba, ni hablaba, ni nada. Nada más ahí estaba, pintado.
Y luego si mamita era la que mandaba, pues peor, ¿verdad? Entonces, el papá flojo, ¿cuántos vieron con un papá flojo? No levante su mano, que claro que un día viene por aquí. Un papá carente a veces de sueños, de ilusiones. Un papá muy cerrado. Entonces, sin duda, que todos necesitamos sanar de paternidad. Ninguno estamos excluidos. Déjame decirte que aún con tantos problemas crecientes hoy en día de una paternidad malsana, el plan de Dios perfecto para su iglesia, para ti, para mí, sigue siendo la paternidad. El plan de Dios perfecto para conquistar el corazón de sus hijos, el corazón de que cada día crezcamos más como hijos, que cada día seamos como aquel que el Señor dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y dice el apóstol Juan: todo el que ama verdaderamente al Padre guarda sus mandamientos. Alguna vez hablamos una palabra que se llamó: ¿qué tan hijo eres de Dios? Pero quiero decirte que para crecer como hijos de Dios tenemos que ir creciendo a la par de cómo crece nuestra paternidad. ¿Me estás escuchando? Para crecer realmente y hacernos aceptos en el amado y crecer como hijos, enamorarnos del Padre como hijos, saber tener una relación íntima con el Padre Celestial como hijos. También conjuntamente tiene que crecer nuestra relación de paternidad, tiene que ser sanada nuestra relación de paternidad, porque si no, no vamos a llegar a la plenitud de relación con el Padre. Es a la par. El plan de paternidad de Dios, déjame decirte, no depende entonces de cómo terrenalmente vivimos con nuestro Padre o sin Él. Y el ejemplo lo acabamos de ver con Josías. Fíjate bien, Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6 nos enseña que en el plan de la relación perfecta con el Padre, en ese plan de perfección, el objetivo final de esa relación es que sea tan cercana que tú y yo veamos al Padre como Abba Padre. Y como algunos saben, Abba Padre en la traducción ahí del griego quiere decir papaito, quiere decir papito chulo. ¿Cuántos le han dicho así a su papá? Así me dice mi esposa, porque soy su papacito. Pero el Señor quiere que tú y yo lleguemos a un estatus de relación tan íntima, que esto no sea solamente un modismo, una palabra. Hay alabanzas que así las ponen, ¿verdad? Abba Padre. Pero llegar a vivirlo es otra cosa. Llegar a tener esa relación con Él es otra cosa.
en el proceso de paternidad de Dios, en ese plan tan perfecto, por eso Dios nos mandó seres humanos a que tú y yo naciésemos espiritualmente a través de ellos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor no decidió enviar ángeles del cielo, no decidió enviar seres de lo espiritual para hablarnos el evangelio, para convencernos del evangelio y de la cercanía con el Padre, sino que puso hombres y mujeres imperfectas para que tú y yo fuésemos engendrados como hijos espirituales, como hijas espirituales. Sabes, el plan de paternidad de Dios lo puso como ejemplo en su iglesia, porque es paternidad. Filemón capítulo 1 verso 10. Filemón 1:10 dice que el apóstol Pablo le estaba encargando a su amo al amo Filemón, que había tenido a su esclavo Onésimo. Le estaba diciendo, se lo estaba enviando de regreso después de que Onésimo se escapó de su casa, de su vida de esclavitud y fue a dar al bote. Y allá en la cárcel, en el bote, allí estaba el apóstol Pablo también. Y dice el apóstol Pablo: te lo voy a enviar de regreso, ya que tú también te has convertido a Cristo y él también. Porque dice el apóstol Pablo: yo lo engendré. ¿Sí dice así? Lo engendré en mis prisiones. Gloria a Dios por su plan de paternidad espiritual. Aunque usted no diga amén, de todas maneras sigue y seguirá siendo el plan de Dios. A los corintios también les decía: aunque yo los engendré a ustedes espiritualmente. Primera de Corintios 4:15, para que lo apunte. Y nos brincamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, por favor. Vamos a revisar el proceso de sanidad de la paternidad del Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 4 verso 10. Dice su palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Repite conmigo: su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate bien, esta frase debería decir: cuando lleguemos a la meta, su amor se ha perfeccionado. Porque es un proceso muchas veces largo. Aquí lo que se dice en unos cuantos versículos lleva un proceso. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos aman a su esposa, a su familia, a sus seres queridos? Ahora la siguiente pregunta: ¿cuántos aman como Jesús ama?
Ahí estuvo más duro, ¿verdad? ¿Cuántos aman como Jesús ama? Cuando llegamos a eso es que entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Uno de los hombres que conocimos, un pastor creo que del Perú, se apellida Barrier, algunos lo ubicarán. Mi esposa alguna vez asistió a un taller que dio su hijo, ¿cómo se llamaba? Taylor. Asistió a un taller que dio su hijo. Y este hombre, el padre, desde su juventud, cuando fue llamado por Dios, Dios le llevó a través de ver la necesidad palpable, le llevó y puso en su corazón a crear un orfanato para niños sin padre o madre o sin los dos. Y luego posteriormente abrió algunos otros más. Yo creo que gente como esta es gente que ha perfeccionado su amor, que ama justamente como Jesús ama, porque el amor de Jesús fue y es incondicional. Él murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, independientemente de que tú y yo hayamos sido enemigos, y muchas veces actuamos como enemigos, y muchas veces actuamos como malos hijos, mal nacidos y mal criados, y no se crea. Esta es una palabra de sanidad. Pero Dios, ese es el plan de Dios. Y mi esposa le preguntó a su hijo en una de las conferencias, porque algo Dios ha puesto en el corazón acerca de un orfanato, y estamos indagando muchas cosas. Y le dijo mi esposa: ¿sabes qué? Creo que Dios ha puesto en nuestro corazón abrir un orfanato. En una de las preguntas, ¿tú cómo ves? ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Cómo inició tu padre? ¿Cómo fue esa situación? A lo que este joven le respondió a mi esposa, de forma sabia, y le dijo: ¿sabe qué? No lo haga. Es muy cansado, estresante, dejas la vida, dejas muchas cosas, y al final una gran mayoría de ellos terminan echándote la culpa. Cuando crecen esos niños, un porcentaje alto te echa la culpa por su situación, por lo que vivió. Otro porcentaje, pues quizá dirá gracias y se irá y nunca más lo volverás a ver. Y solo un porcentaje pequeño querrá seguir contigo en tu visión y se convertirá quizá en tu discípulo. ¿Le suena el teléfono a una paternidad enferma? ¿Le suena la situación? Lo que representa una paternidad enferma. Muchos de ellos no serán agradecidos contigo, sino todo lo contrario, te odiarán y te echarán la culpa de sus males. El perfecto amor de Jesús es el que te hace amar así, que a pesar de que eso sea una realidad, haya hombres y mujeres queriendo hacer lo mismo, porque el amor sea perfeccionado dentro de ellos. Y no están viendo si les van a quedar bien, si la gente va a ser agradecida o no lo va a hacer. Fíjate bien, ahí está el daño de la paternidad. Fíjate todo lo que impacta. Y justamente te voy a dar
para finalizar, una serie de puntos y beneficios de la paternidad, de por qué es importante que tú y yo sanemos nuestra paternidad. Independientemente si tuviste a tu padre o no, necesitamos entrar en el plan perfecto de Dios de paternidad. Fíjate lo hermoso. Hay un Josías en el Nuevo Testamento, y esto está en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 2. Y el apóstol Pablo dijo de Timoteo, fíjate qué bonito está esto, la relación como iglesia, como hijos y padres espirituales que Dios quiere formar. A Timoteo, amado hijo, ¿estás conmigo? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Déjame decirte que justamente el plan de paternidad e hijos de Dios es que se perfeccione dentro de su iglesia. ¿Me estás escuchando? El plan de padres espirituales o madres espirituales es que se perfeccione dentro de su iglesia. ¿Cómo dirás que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo dirás que honras a Dios si no honras a tu padre y madre que te engendraron? ¿Cómo dirás que amas a Dios si no honras a quien espiritualmente te engendró? ¿Sabes? Hay una correlación sana. Bendiciones de paternidad. Fíjate bien, ¿por qué es importante analizar esto? Porque Satanás en los últimos tiempos se ha propuesto como tarea levantar un proyecto que se llama Anticristo. Escucha bien, un proyecto que se llama Anticristo. Pero para eso tiene que preparar las potestades mentales. Tiene que modificar la manera de pensar de las generaciones. Porque dice algo tan grotesco del Anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Dice que va a ocurrir una situación tan grotesca, 2 de Tesalonicenses 2:4, que algún día el mismo Anticristo se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y dice aquí, el cual se opone, vamos al versículo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y para que este plan mundial se lleve a cabo, se necesita que el mundo, casi en su totalidad, esté de acuerdo y enmudezca ante esto y lo acepte. Justamente por eso Satanás quiere dañar la paternidad y la está dañando con tubo muy fuerte.
Fíjate bien. Beneficios de la paternidad. Esto se ve en la conducta de las personas. Se ve en su actuar, en su proceder. Una paternidad sana. Cuando tú y yo tenemos una paternidad sana, vivimos sin culpa. Fíjate bien, vivimos sin culpa. Vivimos sin estar buscando culpables. Yo conozco gente que es especialista a encontrarle y buscarle culpa donde no hay culpa. A ver problemas con culpa donde no hay culpa. No tiene por qué haber culpa de nadie. Pero ellos inventan la culpa. Pero no la quieren para ellos, la quieren para aventársela a otros. La falta de paternidad hace que tú y yo vivamos con exceso de condenación y juicio ante los demás. Personas con boca ligerita de juicio. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Dios quiere sanar la paternidad, para que tú y yo no tengamos conflicto en el interior contra nadie y vivamos con un corazón sano y en paz con nuestros padres y con los demás. Vivir sin culpa. Una persona llena de culpa le gusta ponerse siempre como víctima. Tiene exceso de conmiseración hacia él. ¿Sabes? El Señor quiere quitar eso de tu vida y de mi vida en el nombre de Jesús. El segundo, una paternidad sana hace que tú y yo amemos sanamente, sin temor a que nos fallen o a la desconfianza de que alguien nos lastime, sin temor a que la autoridad nos falle. Como dije, sin temor. Alguien dañado siempre vive ocultándose ahí atrás y con mucha desconfianza y no tiene compromiso. Alguien dañado no quiere compromiso en el matrimonio, no quiere compromiso con sus hijos. Está dañado en su paternidad. Fíjate bien lo que dice Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. ¿Te acuerdas que hablamos de perfeccionamiento? De un proceso de perfeccionamiento en el amor, en la paternidad. Pues dice aquí, este versículo, que cuando eso se logra, cuando el perfeccionamiento en el amor de la persona se logra por la gloria y honra de Dios, dice que en el perfecto amor, que el perfecto amor echa fuera el temor. Una persona con paternidad dañada va a estar siempre desconfiado y por eso juzga con facilidad. Por eso murmura y habla detrás y puedes sentir celos. Pero sabes, Dios no quiere eso para tu vida ni para mi vida. Nos quiere volver a conectar como uno solo. Un amor sano, sin temor. Segundo beneficio de la paternidad.
Una persona con una paternidad sana. Tercero, confía plenamente en las promesas de Dios. Es una persona que aquí no tiene problemas para levantar sus manos y adorar. Es una persona que no tiene problemas con postrarse ante Dios. Es una persona que no tiene problemas con esperar las promesas de Dios. Es una persona que no tiene problemas con la inconstancia en la fe, porque su paternidad está sana. Porque confía en el Padre. Confianza. ¿Verdad que es opuesto al temor? Confianza. Confianza. Cuatro, Dios quita toda dependencia exagerada a nuestras emociones. ¿Sabes? Mucha gente empieza a seguir a Jesús por emoción, porque no quiere caminar con la misma emoción, y solo por emociones, y su dependencia de su estatus depende de cómo le fue en la semana, depende de si sintió que Dios le contestó en la semana o se sintió que Dios le defraudó. De que si viene a la iglesia es porque cree estar bien con Dios, y de repente le ocurre algo mal, inmediatamente se siente y le da la espalda a Dios. ¿Sabes? Eso es vivir por emociones. Y el Señor, en su plan perfecto de sanidad, quiere librarnos de esa dependencia. Dice Santiago capítulo 1 versículo 8 que el hombre de doble ánimo, con exceso de dependencia de emociones, es inconstante en todos sus caminos. Porque cuando tú y yo somos inconstantes, somos muy emocionales, vamos a emprender muchas cosas y al rato nos vamos a echar para atrás. Iniciamos algo y no lo terminamos. Iniciamos un matrimonio, no lo acabamos. Iniciamos una familia, no lo acabamos. Un plan de negocio, no lo acabamos. Entramos a un trabajo y al rato ya nos salimos y todo el mundo nos decepciona. Y estamos culpando a todos, ¿sabes? Porque nuestras emociones están dañadas. Hay falta de constancia. Y el Señor quiere sanar eso en tu vida, en mi vida. Quiere sanar eso. Nos quiere dar una identidad sana. Punto 5. Que estemos seguros de quién somos y representamos como hijos de Dios. Y eso no se demuestra allá en tu lugar oculto donde tú oras, donde tú alabas. Se demuestra en cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con tu padre o tu madre espiritual, con tu iglesia que te engendró. Identidad. Efesios 2, capítulo 18 dice que por medio de Él tenemos entrada a un mismo espíritu como miembros de la familia de Dios. El que tiene una paternidad sana no tiene problemas con su identidad, sabe quién es, sabe el poder que Dios le ha dado y la autoridad. No es una persona que está viendo el cómo le quita a otros, envidiando lo que otro tiene, codiciando. No es celoso, porque está seguro de sí mismo. Está seguro de que también él es hijo de Dios.
está seguro de que Dios también le tiene preparadas preciosas y grandísimas promesas, y no está viendo a los lados. Punto 6. Una paternidad sana hace que tú y yo tengamos un sentir de aceptación dentro de nosotros, que no depende la aceptación de otras personas, de su crítica, que no depende de mi físico, que se va desgastando continuamente, que no depende de lo feo, de los barros que tienes en la cara, que no depende de lo que ves en el espejo. El sentir de aceptación, fíjate bien, es algo que Satanás está trayendo un daño sobre esta sociedad, sobre la generación de este tiempo. Hay un hambre de aceptación enferma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la corriente del LGBT, ¿cómo se llama eso? Lésbico, gay. Fíjate bien, piensa esto. ¿Por qué tienen una carencia tan fuerte en su aceptación tan dura, que están exigiendo aceptación? Están arrebatando, queriendo golpear casi, introducir sus conceptos, porque hay un daño muy fuerte en ellos, porque quieren arrebatar a fuerzas la aceptación. La maquinación del diablo. Y mucha gente que ni siquiera está dañada, eso está tantito peor. Fíjate bien, la carencia de paternidad, como ya es un alto porcentaje, está haciendo incluso que la gente sana se esté viendo influenciada por esas carencias de identidad de muchas de esas personas. Recuerdo que un joven cristiano que andaba perdido, que se alejó de Dios, andaba con sus amigos por allá, andaba en la parranda, en la borrachera. Y este joven contaba que un día un borracho, que a veces que se vistió de burra de Balaam, lo enfrentó y le dijo, oye, tú eres un tonto. Bueno, le dijo más feo, pero más o menos. Le dijo, mira, nosotros aquí nos embriagamos, nos drogamos, pero si tú ves a fulano, perengano y sutano, crecieron en un hogar sin papá, en un lugar sin su mamá, en hogares disfuncionales. Todos nosotros estamos podridos y muy dañados, le decía este joven. Pero tú, tonto, que tienes a tus padres y que creciste en una familia sana, ¿qué diablos haces aquí?
¿Sabes? La potestad mental del diablo está siendo invasiva. Tan es así que cuando hay la manifestación lésbico-gay, también ahí va gente normal apoyándoles, ¿verdad? Oye, pero tú qué onda, pues tú ni eso ni nada. No, pero es que yo pues apoyo, ¿verdad? Y la diversidad, por Dios. Una persona con paternidad sana no anda dependiendo de la aceptación, ni se enferma porque siente el rechazo. Mira, a mí me ha tocado muchas veces, que la gente dice, ¿sabes qué? Es que siento como que el pastor como que no. Me dice, pues como que no hay conexión. Y yo pregunto, ¿y cómo hay otros sanos que sí la pueden tener? Hay una carencia de aceptación aquí. Como ser humano no puedo hacer nada. El Padre Celestial sí. Pero sí necesitamos sanar la relación. Eso nos queda tan claro. Y por último, cuando tú y yo sanamos nuestra paternidad, es posible cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mientras el hijo pródigo se largó allá afuera tras el pecado y sus caminos, él vivía fuera del plan de Dios. Pero cuando el hijo pródigo decidió regresar a casa de su padre y sanar su paternidad, reconocer su autoridad, reconocer y volver a crear ese vínculo, ese lazo, ese hijo volvió y regresó al plan de Dios que tenía para su vida. Nos conviene entrar en el plan perfecto de Dios y sanar nuestra paternidad. Nos conviene. Yo no sé cómo esté tu relación con el Padre. Yo no sé cómo esté tu conexión con Él. No sé si te está ganando el temor, la desconfianza, las emociones, o estás creciendo, madurando en el perfecto amor que termina con todo temor, toda desconfianza, toda mala voluntad, todo juicio. Yo te quiero invitar que en este día tú y yo seamos capaces de revertir esta situación tan fuerte en nuestras propias vidas, en el corazón de tu familia y en tus descendientes. Que no sigas caminando bajo la condenación del maligno, de una paternidad lacerada, dañada. Te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos. Padre Celestial, yo te pido para cada uno de nosotros una perfección de hijos y como hijos. Que el amor de Cristo Jesús
en la cruz del Calvario sea completamente perfeccionado dentro de nosotros. Que seamos capaces de abundar en sanidad, en amor con los demás, así como tú nos has amado. Padre, te pido que a todos aquellos que no se han atrevido a iniciar este proceso de sanidad, de la relación contigo, Padre Celestial, hoy en día puedan dar y comenzar a dar los primeros pasos, y no sigamos caminando como mutilados, como lacerados. No sigamos caminando como esos hijos del orfanato que salieron con ingratitud, que permanecieron con amargura, con odio, con rencor, porque a pesar de que recibieron tanto amor y tantas cosas, su corazón no fue cambiado. Padre, queremos clamar, Señor, que en este tiempo como iglesia, cada persona podamos vivir una sanidad en la relación con el Padre, y podamos vivir el perdón, y podamos vivir la sanidad y después el perfeccionamiento en tu plan perfecto, en tu iglesia. Yo te voy a invitar ahí en tu lugar, que si tú has experimentado algunas de las consecuencias de una paternidad dañada, descompuesta, primeramente tú le pidas ahí al Señor que te dé la capacidad de perdonar, de sanar tu alma, y que decidas ahí en tu corazón perdonar a tu padre, a tu madre, o al ausente o la ausente, o el que estuvo ahí o está ahí, pero no fue tan perfecto como si quizá ninguno de nosotros lo somos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga una sanidad completa de relación paternal y maternal, de tal manera que esto no nos impida conectarnos completamente contigo y vivir en la plenitud de la gracia y del amor que tú quieres hacer fluir a través de nosotros. Yo te voy a invitar que ahí mismo en tu espíritu le hables a tu papá, a tu mamá, y le digas: Padre, te perdono por tu abandono, te perdono por tus errores, te perdono, Padre, porque no fuiste el Padre que yo creí que necesitaba. Te perdono, Padre, porque te vi tan carente de mentalidad, de propósito, que sentí siempre que tú me limitaste a donde yo quería llegar. Te perdono porque te vi tan inseguro que yo no pude emprender grandes proyectos.
sentí que no contaba con tu apoyo. Te perdono, Padre, porque cuando eras un borracho me dabas tanta inseguridad de que qué día se destrozaba la familia. Te perdono por tus fallas, por ser una persona mujeriega. Te perdono por el abandono. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda oración y última. Yo no sé cuántos quieren tener el corazón de Josías. Que le diga: Señor, yo no quiero que me afecte. Mi relación paternal tan mala. Yo quiero llegar a mi máximo propósito de vida, a mi objetivo. Así como Josías, así como un Timoteo. Que no me afecte ya más mis antepasados. Que yo no viva en el sentimiento de rechazo, de condenación, de culpa, de exceso de emociones, de falta de identidad. Que ya no viva yo manifestando esas carencias. Si ese es tu sentir, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y con las manos levantadas, como merece ese papito celestial. A ver, vamos a iniciar con fe. Si tú le quieres decir a Dios: Señor, mira, yo ya no quiero que mi pasado me siga atando. Yo quiero entrar en el plan del perfeccionamiento de tu amor, que sea perfeccionado en mí y que yo no tenga tantas carencias personales. Levanta tus manos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que me hagas crecer como tu hijo amado, así como crece mi paternidad. Que perfecciones tu amor en mí, de tal grado que eche fuera todo temor, toda desconfianza, todos celos de mi esposa, todos celos de mis padres, todo celo de mi iglesia, de mis hijos. Ya no más desconfianza. Padre, decido renunciar. Si tú necesitas renunciar a la desconfianza, díselo a Dios: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda sensación de separación contigo, con toda persona que está en autoridad, con la persona espiritual. Yo quiero sanar eso, Padre, y saber, mi Dios, que mi identidad depende de ti. Depende, Señor, de mí. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre, que traigas una sanidad a mi alma, a mis pensamientos, a mis emociones, Señor. Ya no quiero más caminar con la corriente de este mundo que está exigiendo aceptación, que está juzgando, Señor, continuamente. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú traigas una sanidad completa a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
que yo me burlo